Vamos a saludarla de vuelta, Adri, ¿cómo estás? ¿Ahí nos ves? Perfecto. También el lugar Ah, bueno, que buenísimo. creo que era, no sé, no sé qué pasaba con el lugar. Bueno, bueno, las energías van fluyendo, digamos. O sea, el tema es ir de a poco y que se entienda que no somos expertos en esto, pero tenemos muchas ganas de comunicar cosas de este tipo, así que estamos acá para eso. Gracias, Totalmente. Adri, por dejar la turbina, lavarte las manos. Recién me decía, no llego, tengo paciente, qué sé yo, pero bueno, te quedaste ahí en el consultorio para hablar con nosotros. Gracias por eso. Me gustaría, bueno, empezar a hablar con vos primero, que ya hablamos en una oportunidad y creo que se me pasó preguntarte esto que a mí me interesa mucho, es cómo llegaste vos después de llegar a la odontología o antes, no sé si has tenido contacto antes con esto, a implementar terapias que no son solamente de la odontología, sino que cómo llegaste al yoga, cómo llegaste a la ayurveda, cómo fue tu camino para poder implementar esto en tu consultorio, que sé que lo implementás. Sí, qué loca esta pregunta porque, o sea, siempre como que trato de pensar cuál fue el punto inicial y son muchas cosas, ¿no? Si lo primero que se me viene hacia la cabeza es que todo empezó, el que primero plantó esa semillita fue Hugo Rossetti. Eso fue para mí muy, no sé si es un odontólogo que está fuera de lo que sería lo habitual en lo que es la odontología. El primer odontólogo que empecé a escuchar que hablaba de salud y no de enfermedad, y ya ahí empezó a resonar otras cosas, ¿no? Porque ya estaba en cuarto, quinto año de la facultad y era como todo lo que había aprendido y ahora en cuarto y quinto era solo, ahí estaba la clave en ver salud y no estar viendo solo caries. Eh, Creo que él fue el que plantó la primera semillita y a partir de ahí a conocer otros odontólogos como Adolfo Mareto también, que es un terapeuta que utiliza mucho, que él creó un método que es el método MALE, donde involucra la biodecodificación más el tapping, ¿no? El tapping que es tocar esos puntos Ahora vamos a en explicar. y bueno, ahí encontrarnos con gente que también tenía esas dudas de que no solo, de que no todos, no todas las caries eran iguales, que no, eh, porque estén en el mismo lugar, en muchas personas tenía que ser igual el tratamiento y todo eso, empezar a buscar otras alternativas. Había algo atrás de eso. Eh, Expliquemos, bueno, que Rossetti era un profesor de la facultad, nosotros, bueno, de la Facultad de La Plata, ¿sí? Ujú. Y bueno, nos enseñaba la odontología más, digamos, desde el punto de vista más, desde el lado del paciente, digamos, y nos daba pautas y protocolos que hasta ese momento nosotros no conocíamos, ¿no? La verdad que yo lo tuve un par de veces, no tuve la oportunidad de tenerlo mucho, pero la verdad que te abría mucho la mente y te llevaba por lugares que no eran los protocolos convencionales que nosotros teníamos que salir a poner en práctica, que muchas veces uno lo hace porque, bueno, porque estar ahí y porque si uno no se anima o siempre está en eso, corremos el riesgo de ser cuestionados, digamos. Entonces tenemos que ir siempre por el mismo lugar. Así que esa fue el primer contacto tuyo con una Claro, odontología. era desaprender algo para volver a aprender algo. Eso fue muy loco, porque era, o sea, estuve 4 años viendo la odontología de una forma y de repente es como que das un giro y decís, hice bien, o sea, hice bien todos estos 4 años. Eh, pero sí, ahí fue, y después, bueno, eh, esto de conocer a otros odontólogos que tenían otra mirada también de la odontología, esto de ir por la salud primero, ¿no? Y no desde la enfermedad, me resonaba mucho, era como que tenía que haber algo más. Me dejó picando eso y yo que soy muy curiosa y me metía en cada taller, curso que había, y bueno, sumado a que conocía, bueno, la vida me trajo a Chivilcoy
y, y ahí nos cruzamos con una gran maestra que es Analía Tolosa, y ahí fue donde todavía empecé a decir, bueno, es por acá que tengo que seguir buscando, y una cosa, esto del profesorado de yoga me llevó a la Ayurveda, de la Ayurveda a la biorecodificación, y así fuimos como, y así seguimos. Es un camino que no te suelta más, digamos. Si uno lo encara con una cierta, digamos, no digo responsabilidad, sino que con ciertas ganas de seguir compartiendo, la verdad que es un camino maravilloso y te va abriendo puertas por todos lados. A mí me salvó de muchas cosas, me hizo dar cuenta de un montón de cosas y esto que también, que lo que, si entramos en lo que venimos trayendo de la facultad muchas veces, que era que teníamos una explicación de lo que era la caries, digamos, de que era multifactorial, de que se generaba, de que el estreptococo, que es esto, lo otro, pero una cosa importante era el huésped, digamos, el que la forma que tenía de reaccionar la persona el que tenía caries. Y muchas veces uno decía, ¿y por qué una persona tiene tantas caries y otra persona no tantas? Bueno, muchas de esas respuestas vinieron desde esa parte, pero yo la verdad que yo no las tenía tan seguras y tan vistas desde este lugar como las vi después con la Ayurveda, conociendo los diferentes desequilibrios y los biotipos, digamos. Así que fue maravilloso esto de tener una apertura desde ese lugar. Y como decís vos, bueno, conocer a Andrea Tolosa, desde que la conocí y aprendí que no era una persona, como siempre le digo yo, que aprendiendo yo aprendí a respirar, digamos, y aprendí que había otra cosa aquí adentro, bueno, fue un camino de ida. Desde el punto de vista de la Ayurveda, digamos, y si vamos a las definiciones de salud, la Ayurveda define la salud como, no solamente, como decíamos vos recién, no solamente no te nombra enfermedad, ni te nombra eh, la persona, como lo nombra la definición de salud, de la Organización Mundial de Salud, que dice que no solamente es la ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar biopsicosocial de la persona. Me lo sé de memoria porque yo siempre digo, lo repito así, como lo repetía a los pacientes y creía que estaba bien. Y después cuando escuché la definición de la ayuda de salud, que es estar establecido en uno mismo, que no te nombra enfermedad, que no te nombra la persona, sino que no te nombra, te lleva a la expansión del ser y estar en un estado de salud permanente, bueno, me abrió la cabeza un montón. Como Eh, vos te, te, planteás el tema de ver al paciente, a que viene en tres dimensiones, digamos, en tres aspectos. em, tres aspectos, sí. Uno, bueno, el primero que es el que vemos acá en consultorio, que es generalmente como viene un paciente, viene a solucionarse el problema, ¿no? En este caso podría ser el bruxismo, supongamos, y es hacer el diagnóstico puntual en consultorio para luego ver qué tratamiento se realiza. Y acá entran otras partes, ¿no? Porque uno dice un tratamiento, bueno, si alguien viene con bruxismo, alguien viene con caries, sería el tratamiento el mismo. No, cuando empezamos a integrar y a tener esta visión más integradora, ¿no? Y holística, empezamos también a darnos cuenta por ahí haciendo el diagnóstico con preguntas o yendo un poquito más ahí a fondo en las emociones, ¿no? Siempre y cuando del otro lado también estén de acuerdo, ¿no? Porque hay pacientes que solo quieren resolver el síntoma físico y está bien también, ya tendrán su momento para resolver lo emocional. Con lo físico ya es un montón, después metiendo lo emocional, que sería otra fase, ¿no? La emoción vivida, o sea, qué es lo que nos lleva, qué emoción hay detrás de ese bruxismo, de esa caries, de esa inflamación de encías. Y bueno, después vamos un poquito más, si alguno se anima, a que son todos los programas genealógicos inconscientes, ¿no? Todo aquello que eh, está programado en el inconsciente. Y luego el proyecto sentido,
que el proyecto sentido es ese periodo de 18 meses antes de tu nacimiento. O sea, ahí tenemos un montón de información. Pero es interesante verlo desde esos puntos, ¿no? Como Eh, vos decías, el aspecto, un aspecto importante, bueno, ya más allá de lo físico, bueno, siempre la evaluación del paciente, nosotros hacemos una ficha cuando viene el paciente por primera vez, pero también, digamos, esto de, como decía vos recién, necesitamos la colaboración del paciente, necesitamos la colaboración de quien tiene la enfermedad, digamos, en este caso, una caries, o, el bruxismo, ya lo vamos a definir, pero no lo podemos definir como una enfermedad, no está definido como una enfermedad, pero la colaboración es importantísima. Si el paciente no está decidido a curarse, por más que uno arregle una caries, por más que uno trate de hacer una limpieza, siempre va a volver al estado de patología. Entonces, yo me pregunté cuando Carlos me propuso, bueno, hacer un programa, ocupar un espacio en la radio, una hora y decir, bueno, ¿cuál va a ser el mensaje más importante que yo voy a mandar de acá? Hacernos cargo de nuestra salud y de nuestra enfermedad también, que creo que eso es lo más importante, digamos, es el hecho de no de identificarse con una enfermedad, sino que ser dueño de nuestra salud. Totalmente. Eh, y después, bueno, después de lo físico, como vos decís, viene una etapa emocional. Me quiero detener un poquito en esto, de estos tres pasos que vos vas desarrollando, en la importancia de lo emocional. Y, digamos, una caries se puede desarrollar también por una cuestión emocional. Pero creo que Sí. el bruxismo, de hecho y definitivamente, tiene que ver con algo emocional. Y aparte del bruxismo, también me puse a pensar en esto de, bueno, yo que lo que más realizo son tratamientos de ortodoncia, ahí también, o sea, o sea, los dientes, todos los síntomas y la posición inclusive de los dientes, no es que dijimos, se pusieron caprichosos y dijeron, ay, a mí me gusta estar atrás, adelante, no. Tienen algo, una historia que contar. O sea, el cuerpo constantemente nos está informando de algo, ¿no? Incluso hasta lo que no podemos hacer consciente. Eso es como súper. O sea, qué grandioso nuestro cuerpo que nos ayuda a que lo que no podemos resolver emocionalmente lo traduce en cómo va posicionando inclusive los dientes, ¿no? Eh, Vos decís, digamos, nos fuimos adaptando al modo de vida que tenemos, no olvidarnos que venimos de un modo de vida muy primitivo donde había hasta un cuarto molar, digamos, y hasta un quinto molar, la mandíbula estaba mucho más desarrollada y estaba preparado el humano en ese momento, digamos, para un ataque y digamos, para sobrevivir en un ambiente donde estaba predispuesto al peligro todo el tiempo. Por eso el tema de las emociones hoy en día no nos afecta tanto. El miedo eh, es una emoción que no está mal, es bueno tener el miedo porque nos mantiene alerta. Bueno, te saluda Analía de Ananda Chivilcoy que dice cómo cambian las cosas cuando la ortodoncia se empieza a ir a su lugar. Bueno, una paciente tenés ahí que le está acomodando las cosas. Vos, yo te veo que muchas veces lo tomás, me voy un poquito del tema que estábamos hablando, pero tomás también tu ortodoncia como un movimiento en general, de todas, poner en orden en general, digamos, no solamente los dientes. sino en orden las emociones y también con eso los ancestros, ¿no? Bueno, ahí ya me voy un poquito más. Es difícil a veces entenderlo así de una, como que cómo desde los dientes podemos ordenar incluso hasta todo aquello que viene atrás. Pero bueno, también hay que saber eh, darse cuenta de qué es lo que estamos preparados a ordenar, ¿no? Ya haciendo un orden solo de los dientes, sin tener que estar escarbando ahí en todo lo que podría o no podría haber sucedido, eh, no tiene a veces mucho sentido. Ya haciendo solo el orden ahí de lo físico, solo uno va transitando porque es un
proceso. El que tuvo o ha tenido o tiene ortodoncia sabe el proceso que lleva tenerlos, ¿no? Algunos somos más sensibles a todo ese proceso, otros pasa más desapercibido, pero no deja de moverse y de mover emociones. Y ahí vamos, seguimos con el tema de las emociones, ¿no? Siempre eh, están ahí las emociones, por eso también es lindo esto de pensar al paciente no solo como paciente, sino como un asiente, un hacedor de su salud, ¿no? Por eso esto del compromiso que hablábamos hace un rato de que el paciente también tiene que estar comprometido con esa parte con ser parte de su proceso de sanación, de curación, ¿no? Bien, bueno. Nos fuimos, creo, de tema. Se nota que somos dos batas. Vamos de un tema a otro, sí, vamos a ir ordenando, pero bueno, también bueno, están los chats, como decía recién, para que nos manden preguntas de lo que quieran, de las dudas que tengan. Yo creo que cuando uno va a cualquier lugar, más allá de estar en el consultorio, que el paciente viene por algún motivo en general y uno le sale preguntando, y creo que todos estamos teniendo hoy en día bruxismo, estamos rechinando los dientes, estamos apretando los dientes. Y volvamos a la definición de bruxismo, si lo damos como un marco de definición, Perfecto. podemos decir que el rechinamiento de los dientes, el roce de los dientes sin ningún propósito funcional. Sí, muchas veces la explicación, digamos, cuando me preguntan cómo tengo que morder, justamente la posición de morder es en reposo, los dientes no contactan, la lengua se interpone y está, digamos, normalmente, digamos. No hay nada normal, no hay nada que sea yo no muerdo igual que vos, ni nadie tiene algo parecido, somos todos diferentes. Pero bueno, la fuerza de masticación, digamos, para dar una idea de la fuerza que se ejerce sobre los dientes cuando nosotros estamos funcionando, son entre 10 a 15 kilogramos de fuerza, digamos, normalmente, una fuerza normal donde uno puede llegar a sentir que está mordiendo. Y durante el bruxismo se generan hasta 150 kilogramos de fuerza, hasta 300 kilogramos de fuerza durante 4 horas. O sea, no hay material que pueda resistir esa fuerza. Hay materiales, pero no estamos hechos de esos materiales, digamos, para resistir esa fuerza. Entonces, eh, poner en práctica todo el control de las emociones, volvamos a las emociones, poner en práctica la maquinaria que vos ponés al servicio. ¿Cómo podemos empezar a ver, a tratar desde un punto de vista? Ya, digamos, sacando el tema de la placa miorrelajante. Si querés explicar qué es y cómo es la placa que nos hacen cuando vamos al odontólogo. Bueno, en realidad cuando un paciente viene, en este caso sería por bruxismo, uno después de que hace el diagnóstico, generalmente desde lo estrictamente odontológico, digamos, de consultorio, sería ver sobre todo esto de los contactos, los desgastes que produce. Generalmente el bruxismo, el apretamiento, produce muchos desgastes. Entonces lo que se intenta hacer con las placas de descanso sería que tapar un síntoma, ¿no? Pones la placa y en lugar de desgastar tus dientes, ¿qué haces? Desgastás la placa. En el mejor de los casos, como noto, y todo depende siempre del huésped, del paciente, en el mejor de los casos, a veces el sentir ese contacto con la placa hace que automáticamente uno entreabra un poco esa mordida, porque bueno, hay algo diferente, algo que para la cabeza no lo está, y lo ordena, y listo, empieza a apretar menos, a bruxar menos. Y en el peor de los casos pasa que empieza a desgastar la placa y no estaría siendo la solución, solo estaríamos tapando el síntoma, obviamente, tapando la emoción. Y ya que hablamos de bruxismo, bueno, esto de todo aquello que no estamos pudiendo decir, expresarnos, todo eso que nos genera esa rabia interna que hace que incluso estamos desgastando nuestros dientes, ¿no? Eh, bueno, esa es la placa. Digamos que en esa se interpone
como decíamos recién, en las fuerzas que se generan por los músculos masticadores. Los músculos masticadores son el macetero, es un músculo que está va desde la mandíbula, de la parte de abajo de la mandíbula hacia arriba, y el músculo temporal, que son músculos que están en la zona de arriba de la oreja, digamos. Lo explico para la radio, es un poco difícil explicarlo así, pero bueno, están arriba de la oreja y se despliegan como abanico hacia la cabeza, hacia la parte superior de la cabeza. Básicamente esos dos músculos, digamos, el músculo macetero es el músculo más potente que hay en el organismo, digamos, uno dice, es un músculo tan chiquito y tiene tanta fuerza por su diámetro y por su espesor, es un músculo de los más potentes del organismo. Entonces, el bruxismo sería la descarga que se generan en esos músculos, digamos, a través de la tensión que se generan en la mandíbula. Sí, Eh, o sea, se contrae tanto que se hace tan fuerte que cuesta, o sea, al ser el más fuerte de los músculos, cuesta relajarlo, ¿no? O sea, requiere... y muchas veces el entrelazamiento de dientes torcidos o una mandíbula que no se extrae bien, digamos, genera que esa tensión se vaya generando cada vez más. Muchas veces, bueno, si uno interpone una placa, estira el diámetro de esos músculos y relaja un poco. Pero muchas veces también pasa lo que vos decís, o sea, se va generando un desgaste sobre la placa y va rompiendo la placa también. Sí, Así que no sería la solución en este caso, digamos. Es como poner cuando uno tiene el auto que tiene la luz roja del aceite y le pone una cintita como para no verla, ¿no? Tapar el síntoma sería. Eh, claro, y totalmente. hay y siguiendo, digamos, vamos a hablar de las causas que producen, digamos. El estrés es una de las causas más importantes, digamos. El estrés por un componente emocional. La ansiedad también, el estilo de vida también es eh, un síntoma, una cuestión importante que genera el bruxismo. Si bien no son desencadenantes, digamos, pero son perpetuadores de lo que es el bruxismo. Todo esto viene por un arrastre que uno tiene de contracción, de no poder descansar bien. Eh, y que bueno, que generalmente tienen su base en las emociones. Por eso es importante el tema del yoga o de la relajación o de los hábitos que nosotros podemos recomendar. Eh, Yo creo Vos decías, que, o sea, el estrés ha ido incrementando un poco. Creo que tiene que ver porque el estrés siempre existió, existe y está bueno tener estrés porque es necesario, ¿no? Para la vida, para poder, no sé, el estar estresado, excesivamente estresado sería el tema, ¿no? Acá que sí, a podemos controlar. definir el euestrés, que es un estrés bueno, que nos ayuda y que nos está avisando para que uno pueda parar, digamos. O sea, digamos que ninguna emoción es mala. Podemos después discutir y hacer una charla grande sobre lo que son las emociones y cuántas emociones hay. Hay un libro de Fabián Ciarlotti que es La Ayurveda de las 9 emociones. Yo tenía 4 y bueno, tener con todo esto que hay 9 emociones, digamos. Y bueno, tampoco es el hecho de clasificarlas, pero está bueno por ahí conocerlas y conocer qué me genera eso, porque en definitiva me está generando un desencadenante de hormonas en el organismo que genera una toxina. Una de ellas repercute a través del bruxismo. Por eso es importante todas las terapias que nosotros podamos implementar, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y pienso en esto de que, bueno, aparte del estrés, esto que mencionabas de la ansiedad, que también ha ido aumentando todo este tiempo y este periodo. Yo creo que después de que transitamos el periodo COVID, incrementó mucho más. O sea, de repente nos encontramos encerrados con tanto que estábamos acostumbrados a estar en movimiento de un lado a otro de horarios y de repente cómo descargábamos todas esas emociones, cómo desgastábamos toda esa energía que teníamos ahí contenidos. Al principio uno decía, bueno, qué lindo si teníamos nuestra casa y estábamos con patio, con verde, pero ¿y si no? Y yo creo que post-COVID fue como que de 10 pacientes, yo creo que 9 tienen bruxismo.
y se fue incrementando y luego volver a nuestras actividades, porque también nos acostumbramos un poco a esa quietud y de repente volvió todo de golpe, ¿no? Es como que, bueno, no es fácil. Y esto de tener herramientas y poder ver desde este lugarcito, desde la boca, digamos, que hay otras herramientas para poder disminuir desde la boca todo ese estrés, esa ansiedad que nos generó, es genial. Y cómo, bueno, implementando terapias de aromas, a través de los aromas, con aceites esenciales, con automasajes, eh, eso, eso desde uno. Ahora después, si podemos ir y regalarnos un masaje que nos dé otra persona, genial también. Eh, Desde el punto de vista de, bueno, acá de Ananda dice en el taller de emociones, bueno, yo me traje un regalo maravilloso que tuve en la India, fueron clases sobre emociones que, que bueno, las pude pasar y transcribir y la verdad que es un viaje maravilloso, así que cuando quieras hablamos de emociones en donde quieran, yo la verdad que estoy con ya muchas ganas de poder claro, no, ya está hecho el taller de emoción, así que cuando quieran lo charlamos. El hecho es que, bueno, ponerlo sobre la mesa, digamos, y hablarlo, como esto que estamos hablando entre vos y yo del bruxismo, o sea, por ahí hay alguien que dice, bueno, pero a mí me pasa esto, yo descanso bien, pero rompo la pieza dentaria, o sea, no estás descansando bien, entonces algo pasa ahí. O yo estoy descansando bien y si cuando sin ningún motivo se me mueven los dientes o una cuestión de ese tipo. O por ahí vas al odontólogo y el odontólogo te ve que los dientes están con algún roce, con alguna faceta, con alguna forma diferente a la que deberían tener. Entonces hay que ver ahí si no es un contacto prematuro, si no hay una posición diferente de los dientes, ahí vamos a la ortodoncia, o si realmente es una cuestión de bruxismo. Vos, vamos al tema de la aromoterapia, digamos. Vos muchas veces usás aromoterapia. ¿Qué esencias son las más recomendadas? ¿Lavanda, tilo? ¿Cuál esencia recomendarías vos para la noche? bueno, para mí la mejor es la lavanda, es como, como que abarca casi todo para entrar en relajación. Y siempre lo que a mí me gusta como implementar, lo que uno lo puede hacer en casa tranquilamente con dos puntitos de acá en las sienes, antes de ir a acostarte, aunque sea unos segundos, ponerse una gotita de aceite en la palma de la mano, hacer fricción y simplemente con eso ya uno empieza a sentir como ir preparándose para el descanso, ¿no? Inclusive desde dejar las pantallas por lo menos una hora antes de ir a descansar, eh, ir poniéndose en sintonía para el descanso, ¿no? Desde dejar las pantallas, hacerse un automasaje mínimo, ¿no? Es ir incorporando rutinas antes de ir a descansar y no es necesario que estemos una hora antes haciéndonos un masaje, ya con que incluirlo un minuto es un montón. Irnos con ese aromita, incluso poner una gotita de lavanda en la almohada es genial. Eso es lo que a mí me pasa, que generalmente les digo a los pacientes que vienen por ahí con bruxismo que si se copan con los aceites, lo hagan ahora que andan, circulan muchos aceites esenciales, no es de fácil, no es de difícil acceso. Incluso si tenemos lavanda en casa, vos cortás una lavanda, friccionás y tenés el aroma a lavanda. Y a veces me pasa en consultorio que hay personas que tienen mucha ansiedad y yo siempre tengo un aceitito y por ahí una gotita y, y me pongo yo en las manos, entonces va sintiendo el paciente ese aroma, ¿no? Es increíble cómo cambia porque, bueno, uno lo va sintiendo y va haciéndose como una rutina, digamos. Y también entrenar y ir de a poco haciendo justamente esa rutina, digamos, porque somos animales de costumbre, se dice muchas veces. Bueno, creo que por algún lado es verdad. Y el hecho de por ahí
bueno, me voy a descansar, dejo el celular, dejo las pantallas, un té, por ahí un té de tilo, un té de lavanda también puede ser, eh, y una cuestión de hacerse un automasaje con un aceite, ya le va diciendo a la mente ese monólogo, como decía ayer Analía, que ahora Analía Tolosa, y los invito a todos los que están escuchando, los martes a las 19 horas está haciendo todos los martes un vivo. Así que explicando cosas de yoga y la verdad que es muy lindo escucharla. Pasamos al chivo ya que estamos. Eh, y como te decía recién, o sea, parar ese flujo de la mente, digamos, esto que permanentemente nos va contando historias que muchas veces no son reales y por ahí está bueno a la noche hacer un parate y ir a descansar con otra sintonía, como decía vos. Está muy bueno eso. Eh, Dentro de las técnicas que vos decías recién, los masajes, o sea, ir a algún lado que te hagan masajes, también los masajes faciales, vos los recomendás. Masajes faciales, después, bueno, están los masajes ayurvédicos también, donde se utilizan muchos aceites, ¿no? Los masajes faciales inclusive están buenos ir hacerse uno mismo, ¿no? Porque uno puede hacerse eh, no es necesario saber todos los tipos de masajes, pero como decíamos, ir empezando por uno, no sé, alrededor de los ojos, o simplemente nosotros ubicamos siempre muy bien en qué zona nos duele cuando nos duele la articulación, toda la articulación, ¿no? Empezar ahí a ir palpando y haciendo consciente la zona que nos molesta, entreabrir levemente la boca y ahí ya con el solo estiramiento de ir hacia abajo, ya ahí nos estamos regalando un automasaje. O ejercicios desde, no sé, llenar de aire la boca, ir a la parte superior, a los costados, eso también, ya estamos haciendo un masaje facial ahí alrededor de los labios. Eh, Todo lo que es automasaje facial, si vamos haciendo consciente de nuestras, incluso lo del tirón de orejas, también el tema del tirón de orejas nos va a empezar a descontracturar toda la zona del temporal, a nivel de la articulación, y es ir de a poco, también puedes ponerte un aceitito y empezás a traccionar la oreja hacia abajo, como hacia los pies. Y listo, o sea, son cosas muy pequeñas, sencillas, que no son tan rebuscadas, que no necesitamos ir a ningún lugar. Sí, sí, eh, no, no. Es muy sencillo, es barato, digamos, y es inocuo también porque no te puede hacer mal. Una de las cosas bueno, que hoy en día estoy implementando y que está bueno, estoy aprendiendo, es la auriculoterapia también, que se utiliza para el tratamiento de muchas patologías y muchos dolores y patologías del organismo, pero la auriculoterapia es un modo de relajación muy importante. En la oreja está todo el organismo, digamos, y la verdad que tocar determinados puntos, no solamente con la semilla que se pone con alguien que sepa auriculoterapia que te lo puede hacer, sino también uno masajeándose determinados puntos genera una descarga muy importante y control del dolor. Otras cosas, bueno, además de la ortodoncia, la auriculoterapia, también la acupuntura también es muy buena para poder hacer algunas actividades, pero bueno, ya estamos entrando dependiendo de alguien que nos haga. La idea es dar tips y dar cositas que la gente que nos está escuchando y que nos está viendo pueda poner en práctica. Como decimos, fácil, simple, sin gastos y digamos, también haciéndose cargo de uno mismo. Y eso es lo que vamos a volver a repetir y vamos a volver siempre sobre lo mismo. Haciéndose cargo de nuestra patología, de nuestra enfermedad, que en este caso, bueno, el bruxismo. Dentro bueno, Y no quedarse estancados en esto de, bueno, yo bruxo y bueno, sí, soy bruxo y bueno, me tocó esta y ya está. No, o sea, si podés mejorar tu calidad de vida, ¿por qué no intentar hacerlo, no? ¿Por qué quedarse con esto? Ya está, ya tengo ese síntoma, no, no quiere decir que por eso vamos a vivir con ese son síntoma. herramientas que están al alcance de la mano y que en todo momento las podés utilizar.
o no, digamos, y bueno, si no las utilizás y es más fácil tomarte una pastilla, está bien, que no negamos en ningún momento, o sea, uno cuando tiene un dolor y tiene una sintomatología está bueno y lo vamos a aplicar nosotros también en todo momento. El hecho es sumar un ingrediente para que uno pueda ir de a poco bajando un poquito el nivel de farmacología, del nivel de pastilla que estamos tomando hoy en día, que es un montón, la verdad que es un montón. Acá Irene Sánchez nos pregunta, cuando se presentan patologías en niños, ¿estos manifiestan de esta manera los estados emocionales? Creo que la pregunta apunta también a que muchas veces se decía que de alguna forma hay una, vos me lo vas a saber explicar un poco mejor, yo tengo esta pregunta, digamos, desde el punto de vista de cuando va la erupción de los dientes, sí o sí se tiene que generar un desgaste de los dientes para que se puedan ubicar en su posición. Y otra cosa que muchas veces se escuchaba antes era que cuando los chicos, los nenes rechinaban los dientes eran porque tenían parásitos. No sé si lo has escuchado. Sí, un montón de veces. Igualmente creo que algo de realidad hay en eso, ¿no? De que es cierto que puede pasar, pero no es solo eso, o sea, porque volvemos a lo del huésped, ¿no? O sea, ¿por qué tiene parásitos ese niño? ¿Qué está pasando ahí? Y también ahí vamos a lo emocional, ¿no? No es casual que, o sea, coincide, sería que coincide justo con que puede tener parásitos. No es una regla que tenga parásitos y rechine, pero puede coincidir con esa emoción también, ¿no? Tiene que ver Primero, si con... fue la gallina, digamos, o sea, por ahí tiene parásitos y a través de los parásitos, por ahí, por no poder descansar bien, genera que rechine los dientes o que bruxe porque es una descarga que está haciendo en los músculos masticadores. ¿sí? ¿Sí? Para poder aflojar Claro, ese nivel de hormonas que aumentan también durante... claro. Y la posición de los dientes también genera un desgaste para poder ubicarse el diente en su lugar. Muchas veces es un desgaste, que Claro, muchas veces se dice desgaste de los dientes, hay un bruxismo fisiológico, se decía también, puede ser, sí. y venimos, digamos, pero bueno. Yo lo que sí te empezás a dar cuenta, que bueno, esto de que siempre, ¿no? El cuerpo, la biología es sabia constantemente porque a veces cuando están en mal posición los desgasta porque es necesario para poder tener un contacto. O sea, cuando no hay contactos ideales o necesarios o relativamente normales, ¿qué hace el cuerpo? Siempre está tratando de protegerte, siempre quiere que puedas masticar mejor, siempre quiere que puedas hablar mejor. A veces hace lo que puede el cuerpo con lo que tiene y con nuestras emociones que están detrás ahí y no pueden ser liberadas, pero no, pero siempre para mí la biología es sabia y por algo desgasta esa pieza. Obviamente que cuando uno con la ortodoncia empieza a mover los dientes, te das cuenta, empezamos a darnos cuenta de que uno estaba más chiquito, más cortito, otro más largo por el desgaste que tenía, pero yo creo que en la mayoría de los casos empiezan a aflojar con todo este tema, ¿no? Porque claro, no estábamos equilibrando la mordida, ¿no? Exacto, exacto, sí. Sí, sí, siempre va a ir a su contacto, digamos, cuando falta una pieza, la pieza que está atrás, si me falta la pieza de adelante, se va a venir hacia adelante para tratar de contactar porque, por las fuerzas, el equilibrio de Godon, digamos, que lo estudiamos en la facultad, que era, digamos, cuando uno, es como cuando uno tiene un poste, una plantita que le pone un tutor, bueno, siempre los dientes están estabilizados siempre por cuatro fuerzas, la lengua, los labios y los dientes de los costados que lo tienen en su lugar. Entonces, obviamente se va a ir para un lugar donde la fuerza no está contrarrestando. Desde el punto de vista de la biodecodificación, vamos a volver a esto eh, de cómo podemos detectar ese síntoma. Yo creo que tiene que ver con lo no dicho, no expresado, porque es un lugar donde es un lugar de comunicación, de poder expresarnos, de poder decir, ¿sí? Tiene que ver desde un lugar un poco más sutil. Entonces, tiene que ver con lo que no soy capaz de sentir
o lo que no, a alguien que no puedo morder también, o callar algo que tengo que guardar el secreto, digamos. Esa sería la base de lo de codificar cuál es el síntoma de la biodecodificación. No poder atrapar ese bocado, ¿no? No estoy pudiendo atrapar ese bocado. Primero creo que, como para dar así como una entrada a lo que sería, a mí me encanta hacer una diferencia entre lo que es biodecodificación y biorecodificación, que nosotros venimos más del lado de la biorecodificación, en esto de que la base es la comprensión para poder una vez que comprendemos, vamos a la acción, ¿no? Ese es el plan del tratamiento, es accionar, ¿no? Es comprender el síntoma para accionar. Y en este caso, el bruxismo nos está hablando de, o sea, primero, ahí básico, empezar a hacer preguntas puntuales de en qué momentos se nota que está bruxando, si es más a la noche, si es durante el día, un apretamiento. Y realmente eh, ver qué emociones están ocultas, ¿no? Esto que tiene que ver con no puedo atrapar el bocado, no puedo decir aquello que quisiera decir, pero no me animo, y si vamos hacia atrás, hacia todo lo que es ancestros, también puede venir de, de algo que no es nuestro, sino que repetimos como, no sé si viste alguna vez esos videos de los monos que van haciendo algo sin siquiera haber vivenciado eso, ¿no? Lo mismo con los ancestros, ¿no? Vamos Es repitiendo sin siquiera haber vivenciado algunas cosas, ¿no? estudios que dicen, digamos, de que se nombra como la masa crítica, digamos, es que si supongamos que de 100 monos, cuando llega el número, digamos, todos los monos que hay en el mundo, 100 monos llegan, poniéndole un número, ¿no? Llegan a abrir la banana, digamos, o utilizar un instrumento para, digamos, abrir una nuez o algo de eso, ya hay una comunicación desde algún lugar, desde alguna una intuición que hace que el mismo mono del otro lado del mundo pueda hacer lo mismo, digamos. Entonces, esa comunicación rige para todos y venimos desde un montón de ancestros, ¿no? O sea, esto lo vemos en constelaciones familiares que hemos estado juntos y lo hemos visto. Uno se asombra de pensar de dónde venimos, ¿no? También, porque no es papá y mamá, sino que son abuelos, bisabuelos y así seguimos un montón de recorrido, ¿no? Un montón de personas que uno dice, ¿cómo ahí estaban y dónde nacieron? Y todos esos traen esos traumas que en algún lugar de nosotros quedaron. Totalmente. Y también ver el lado positivo, ¿no? De que gracias a todo aquello, mirá dónde llegamos, ¿no? O sea, también nos dan herramientas de alguna manera y ese sostén para poder seguir hacia adelante. Está bien. Es Dentro de las, volviendo al tema de lo que uno puede hacer en casa para, para tratar de tener un mejor descanso, el tema de las entonaciones, de poder utilizar vocales para poder, digamos, relajar un poco toda la parte de la comunicación que decíamos recién, ¿no? Entonces, hay entonaciones, hay vocales, hay letras que podemos entonar para... Bueno, ahí desde a mí todo lo que es entonaciones y armónicos es hermoso porque, bueno, todo lo que es desde lo que pertenece a lo que es el cuello, glándula tiroides, tiene mucho que ver, ahora que nosotros estamos hablando de bruxismo, con todo lo que no podemos expresar, no podemos decir, esa es la vía de comunicación, ¿no? A mí lo de las entonaciones básicas me encanta porque es empezar a encontrar, no sé, se puede hacer es de manera fácil, ¿no? En un lugar cómodo, tranquilo, puede ser caminando, puede ser acostado, sentado, y es ir encontrando tu entonación. Una entonación básica es ir encontrando tu entonación entre lo más agudo y lo más grave, ir empezando a probar con cada vocal, ¿no? Con la U, por ejemplo, siempre.
es ir probando, no quiero hacer cantar acá, pero es, Tenés nomás, no se está viendo nada, digamos, solamente es por radio, por Facebook, por Instagram, nada. Pero bueno, probando de los más graves hasta que encontrás tu tono más cómodo, donde no tengas que hacer un esfuerzo que luego te quede doliendo la garganta, obviamente, ¿no? Y cuando encontraste el tono más cómodo es ir poniendo atención a la zona en que vibra con cada vocal. Y ahí está lo interesante, ¿no? Porque sin ir a los chakras ni hacerlo tan complejo, nos vamos a algo básico, que la U nos conecta con toda la parte baja, ¿no? Con todo lo que nos enraiza. Entonces, si nos sentimos que nos está faltando pisar más fuerte y sentir más, bueno, acá estoy, enraizarnos a un nuevo trabajo, a un nuevo lugar, a no sé, a lo que fuera, eh, podemos empezar entonando la U, y la U, una vez que encontramos el tono, ir conectándonos con la vibración en esa zona, ¿no? En la zona inferior. Y luego podemos pasar a la O, que la O nos va a conectar más con toda la parte abdominal más superior, y con ese soy yo, y bueno, acá estoy. Y ir encontrando también el tono y ir enfocándonos cuando vamos repitiendo esa O en esa zona, ¿no? Luego la A, que va más a lo que es el corazón, a la caja torácica. Eh, la E es bien para toda esta parte de la comunicación, en este caso hablando de bruxismo, para aflojar más todos estos músculos, toda esa musculatura. Eh, Luego está la I, que nos conecta más con la parte superior. Y bueno, para equilibrar un poco todo, el típico, el de la M, que es el, ¿no? El primer sonido, eh, el OM, el primer digamos, el sonido. primer sonido del universo, ¿sí? Que bueno, todo tiene una explicación. Uno ayer charlaba a Analia, le escuchaba a Analia cuando hablaba de yoga y decía, es una tecnología que tiene su estudio y que viene más de 5.000 años, que esto, digamos, son todas herramientas que nosotros hemos sacado de ahí. Y esto es parte, digamos, yo tengo el honor, le cuento a Carlos acá que está adelante, del sábado, de ir a una charla que vamos a dar con Adri en el espacio Ananda para profesora de yoga. Entonces son todas herramientas que nosotros hemos ido armando, es un trabajo que hemos ido armando con Adri para poder darlo en este ámbito. Por eso, bueno, por ahí vamos y venimos en el hecho de una biodecodificación, de todas herramientas que hemos sacado y que, bueno, gracias a Adri que tiene su experiencia, el tapping, la aromoterapia, esto de las vocales, o sea, todo. De Bach también, las flores de Bach funcionan muy bien con todo lo que es bruxismo, ¿no? Y en realidad funcionan bien con poder ayudarnos a liberar las emociones, ¿no? Como siempre desde la Ayurveda, desde lo holístico, primero es poder sacar algo para poder implementar o sumar algo, ¿no? Primero hay que vaciarnos, hacer espacio, y en lo que colabora a cualquiera de estas terapias holísticas es en poder empezar a liberar esas emociones, ¿no? Y podernos dar por fin una exhalación larga, ¿no? Y aliviarnos. La mochila emocional, digamos, ayer decía eso de también Analía, de hacer espacio y esto de vernos desde otro lugar, desde otra perspectiva, ¿no? Vernos tratar de sacarnos de este lugar donde estamos siempre en el centro y ponernos desde otro lugar y poder autoconocernos. Yo creo que básico de todo esto es el autoconocimiento. Entonces es lo mejor que podemos hacer. Sí, vos decís que siempre vernos desde otra perspectiva, ¿no? Total. Sí. Sí, total. Eh, Porque Y es fácil ver en realidad el otro, viste que uno siempre está viendo al otro, es fácil verlo en el otro, pero cuando realmente te podés ver vos desde otra perspectiva, empezás a decir, ah, bueno, está bien, ahora, entonces ya eh, también nos empezamos a,
a tratar un poco mejor nosotros, porque nosotros también es fácil castigarnos, ¿no? De por qué sentimos aquello, no sentimos esto, o es algo tan simple como, por ejemplo, no, yo no lloro porque ya soy grande, me la tengo que bancar. Pará, ¿no? ¿Por qué me tengo que aguantar de esto? O sea, soy grande, tengo cosas, me suceden cosas, es mejor eh, poder liberarla en el momento que tiene que ser liberado y no tener que después ir a la placa de descanso. Todos preconocimientos que traemos, digamos, y cosas aprendidas que traemos, que bueno, como hombre, los hombres no lloran. Hoy hablaba con un paciente y me decía, digamos, tenía un dolor que me daba ganas de llorar. Bueno, dale, llorá, tranquilo. No para tanto. Digo, bueno, o sea, está bien, no te dolía tanto entonces, o tenías ganas de llorar, llorá, tranquilo. O sea, por ahí expresás esa emoción y se te pasa el dolor de muela. Muchas veces pasa eso. Así que bueno, mm, para cerrar, Adri, bueno, vos decís en tu trabajo que invitás a aflojar las tensiones guardadas y las contracturas que se expresan, todo absolutamente está integrado, Todo está integrado. Sí, todo integrado. todo está integrado. Porque somos o sea, somos todo y somos nada, así que Bien. está bueno tener. Es un aprendizaje diario, vos lo sabés. A veces es como que tenemos que volver a arrancar de cero siempre para poder estar cada vez más convencidos de cuál es el caminito, ¿no? De Seguro. esto, de nuestra calidad de vida, de ir por algo que, que sume, pero que sume desde un lado, en este caso desde la salud, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Y no solo cosas que solo tapan los síntomas y nada más, ¿no? Exactamente. Es más lindo. Si no volvemos a la rutina de, bueno, ya tengo cierta edad, me corresponde tomar y tener esto. Está bien que tenga bruxismo, está bien que tenga hipertensión, total ya, no. Y una cosa que lo vemos mucho y te pasa, porque también lo hemos hablado, del hecho de que el paciente venga y le diga, ah, no sé, doctor, usted sabrá. Y, oh, no, yo me quiero sacar las muelas de atrás porque no se ven. El otro día estábamos hablando, hicimos un programa sobre todo esto que pasó con Silvina Luna y el tema de la estética. Y muchas veces no nos interesa la función de cada diente, sino nos interesa solamente la estética. Y los dientes no son solamente estética, digamos. O sea, está bien, uno quiere tener la dentadura bien y para eso va una ortodoncista para que nos corrija y todo, pero el hecho es que las muelas son el soporte del sector anterior y si yo no tengo bien el sector posterior, voy a romperlo de adelante. Eso es lo que siempre trato de explicarle a pacientes que dicen, bien, si quieren sacarlas antes, ahora no tanto, digamos, pero bueno, era una cuestión con la que tuvimos que pelear en algún momento. Sí, todos iguales, ¿no? Como si todo fuera como una plantillita y vienen todos con la misma y no es. Y Ahí también estamos. entender hoy esto de que vienen, yo quiero que me queden los dientes como los tiene Pampita, ponele, ¿no? Y detrás o como lo tiene Susana Jiménez, o llegar a cómo los tiene, no sé, Mirta Legrand, o que brillen. Y hay que ver un detrás ahí, ¿no? Porque no es mágico esto, tiene todo un proceso. Y a veces es difícil cuando solo se fijan en lo externo, o sea, poder hacerle entender al que viene solo buscando algo para, algo estético nada más, que todo eso lleva un proceso y quieren resultados ya. Y hay casos en donde se da todo perfecto en tiempo y forma, que ideal, y hay casos donde el proceso es más largo, pero porque ahí cuando uno empieza a entender que no solo somos un cuerpo físico y también somos un espíritu, un alma y tenemos otros cuerpos, ¿no? Cada uno tiene su proceso, es como esto que a alguien le cuesta expresar más, no sé, la tristeza, lo mismo con los dientes. Pero bueno, cuando no podemos ver ese otro lado, cuesta un poquito más. Pero cuando uno por lo menos lo entiende, es como que
lo suelta un poco más y entiende que también no todo es nuestra responsabilidad, ni todo es responsabilidad del paciente, sino que es un conjunto, ¿no? Sí, Es un conjunto de... sí, sí, son 50 y 50. Uno trata de hacer el mejor trabajo, pero dependemos de la biología también y eso no es matemático. Eso siempre tiene resultado biológico. Bueno, Adri, muchas gracias. Hemos pasado la hora. La verdad que hoy hablábamos, decíamos, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a presentar vamos a presentar el trabajo de que lo que vamos a hablar el sábado. Hay mucho más para hablar, mucho y más ordenado también, pero bueno, yo en el momento quería tratar de pasar por distintos temas para, bueno, dar una idea de lo que es el bruxismo, que no solamente es la placa, que no solamente, digamos, es ese trabajo que uno se lleva del odontólogo, sino que es un trabajo personal de autoconocimiento para poder tener un mejor estado de salud, como decís vos, de autoconocernos y de que lleguemos a un estado de autoconocimiento mayor. Gracias, Adri, por prestarte, gracias por quedarte ahí en el consultorio, te retuve una hora más de lo que vos deberías estar ahí, perdón por molestar y por estar siempre, y gracias por estar siempre a disposición, ¿no? De poder charlar. Nos vemos el sábado. Gracias, gracias por hacerme partícipe de estos vivos, me encanta, y por... No, me estás haciendo traspasar también ahí una línea que no sabía que podía pasarla. Ha pasado Así que gracias. Me ha pasado con muchas personas que me dicen, bueno, que yo la verdad que no sé cómo estoy acá, gracias a Carlos que me invitó y bueno, que estamos hablando y a veces me olvido que estamos hablando por radio y empiezo a charlar como si fuera en una charla de amigos, pero la verdad que me siento recómodo y gracias a todas las personas que se prendieron siempre a charlar. Y bueno, te vamos a convocar para otra charla también, a un tema específico vamos a seguir charlando. ¿Eh? Obvio. Así que, Gracias, bueno, Eva. Nos vemos. Saludos a todos. muchas gracias. Chau, chau.